Vamos a pasar a nuestro tiempo de la palabra de Dios, y para esto vamos a ir a Juan capítulo 10, que es donde estamos estudiando. A Juan capítulo número 10. Hoy estaremos viendo de el verso 7 al verso 11. Vamos a leer hasta el 21 para ver toda la porción completa, pero estaremos viendo los primeros versículos nada más. Recordando un poco dónde estamos ubicados, mis hermanos, ahí en Juan 10, hay que traer a la memoria de que nuestro Señor Jesucristo sanó a un ciego de nacimiento en el capítulo número 9. Esa sanidad de este ciego de nacimiento provocó que algunos judíos dudaran acerca de si era un hecho real o no, de que un ciego de nacimiento había sido sanado. ¿Por qué? Porque nunca habían presenciado eso, nunca se había presenciado que un ciego de nacimiento fuera sanado. Entonces empiezan a cuestionarlo, cuando los judíos lo cuestionan, lo llevan ante los fariseos, quienes también cuestionan a este hombre. No contentos con el testimonio de que Jesús le había sanado, cuestionan a los padres. No contentos, regresan otra vez con este hombre. Y al final, toda esa historia en Juan 9 nos apuntaba a que hay una ceguera espiritual. Los fariseos, los judíos, ¿por qué rechazan a Cristo a pesar de la gran evidencia a su favor? ¿Por qué, si están viendo que un hombre ciego ha sido sanado y las escrituras decían que cuando Jehová viniera a salvar, la evidencia sería que los ojos de los ciegos iban a ser abiertos? ¿Por qué aún así persisten en rechazarlo? Nos dice la escritura que es porque ellos están cegados, no pueden ver, creen ver y eso los condena. No hay nada peor para una persona que está ciego espiritualmente que afirme ver y diga yo veo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dice: si ustedes se reconocieran como ciegos, no tendrían pecado, podrían reconocer su pecado, pero porque dicen que ven, aún permanecen en sus pecados. Entonces esa condición humana de decir yo veo, yo puedo ver, nos condena cuando estamos realmente ciegos. Y esta historia ejemplifica cómo Cristo vino a abrir los ojos de los ciegos, pero no solo de los ciegos en lo natural, sino también en lo espiritual. De hecho, son más los ojos de los ciegos espirituales que se abrieron que los de los ojos naturales que fueron abiertos. Nuestro Señor Jesucristo sanó a algunos ciegos, pero a muchos que también estábamos ciegos y no podíamos ver y creer en Cristo ni en Dios, fuimos también sanados. De tal manera, mis hermanos, que al igual que este hombre, todos nacemos ciegos, imposibilitados de ver la gloria de Dios, imposibilitados de ver a Cristo. No podemos ver a Dios ni a nuestro Salvador. El hombre incrédulo, por su voluntad, rechaza a Dios. Todos por nuestra voluntad hemos rechazado a Dios, hemos negado a Dios y no hemos venido a Dios. Es decir, el gran problema para nosotros no es el no poder creer. La gente cree muchas cosas. La gente cree que hay ovnis, luego le presentan algunos muñequitos ahí y dice, ovnis. Luego vemos a personas que creen en fantasmas, que creen en que ángeles, energías, o hay personas que creen en la nada. Al hombre no se le imposibilita creer, lo que se le imposibilita es creer en Cristo, porque su voluntad rechaza a Cristo. Porque su voluntad está en contra de Dios y en contra de Cristo. Y por más evidencia a favor de Cristo y su evangelio, va a preferir no creer. Va a decir,
esa historia de energías tiene todo el sentido del mundo. Esos ovnis tienen todo el sentido del mundo. Y van a preferir creer eso que creerle a Dios y creer en el Evangelio y creer en Cristo. Porque por nuestra naturaleza de pecado, todos rechazamos creer en Cristo. Porque nuestra voluntad fue esclavizada por el pecado. No es un problema de que el hombre no pueda creer, es un problema en la voluntad humana de que el hombre no quiere creer en Cristo. Prefiere creer en ídolos, prefiere creer en energías, prefiere creer en cualquier cosa menos que creer en Cristo. Y por eso el hombre es responsable por su incredulidad, porque él voluntariamente elige no creer en Dios. Eso es lo que nos plantea el apóstol Pablo en Romanos 1. Dice que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad es claramente visible por medio de las cosas hechas. Pero ¿qué hace el hombre? Que niega la gloria de Dios manifestada en la creación y prefiere creer ¿en qué? En imágenes de reptiles, en imágenes de animales, en imágenes de cualquier otra cosa, antes que creer en Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo, la buena noticia es que nuestro Señor Jesucristo ha venido a la tierra para abrir los ojos a los ciegos. La buena noticia es que nuestro Señor Jesucristo ha venido a la tierra para que los que no vemos podamos ver. Y es por medio de esto que se revelará un gran misterio y una gran verdad, que no todos en la tierra son de Cristo. Así como no todos en Israel le pertenecían a Cristo, no todos en el mundo le pertenecen a Cristo. Hay quienes sí son de Cristo y quienes no son de Cristo. Y estos pueden compartir un mismo lugar. En Israel habían personas que no eran de Cristo, como los fariseos, y habían personas que sí eran de Cristo, como el hombre ciego. Entonces, en la tierra podrían haber personas que sí son y que no son de Cristo. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Qué es lo que va a marcar como distintivo entre alguien que sí es de Cristo y alguien que no es de Cristo? La gran diferencia va a venir marcada porque el que sí es de Cristo escuchará la voz de Cristo, escuchará la voz de su pastor llamando. Y habíamos la semana pasada que es un llamado ¿qué? Personal y un llamado eficaz. No va a haber una sola oveja del redil de Cristo que no escuche su voz y no salga del mundo para seguirle. Los que no escuchan su voz y no salen del mundo para seguirle, oh sorpresa, no son de Cristo. No son de Cristo. Y así, por medio de esto, nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Juan en su evangelio nos dan a conocer por qué, a pesar de que los fariseos son los que más conocen la escritura, son los que más se saben las profecías acerca del Mesías, ¿por qué ellos no pueden ver al Mesías de un hombre ciego? Sí, porque ellos no le pertenecen a Cristo. Ellos no son sus ovejas, no son de su redil. Y al principio ellos no entienden esto. Nos dice el verso 6 que ellos no logran entender eso. Y es aquí donde llegamos a el versículo 7, donde nuestro Señor Jesucristo hablará nuevamente y explicará más a detalle lo que quiso decir en los versos anteriores. Verso 7, voy a leer hasta el 21, que hoy nos vamos a dedicar a estudiar hasta el 11. Y la siguiente semana concluiremos. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.
El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como mi Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Y decían otros: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Muy bien, mis hermanos. Aquí nos encontramos en nuestro texto con dos figuras alegóricas. Ya hemos dicho que nuestro Señor Jesucristo está hablando alegóricamente. ¿Qué quiere decir? Que está hablando simbólicamente, está usando símbolos que representan algo más. El mismo autor del Evangelio nos lo ha descrito de esta forma. Y aquí está usando dos figuras alegóricas. ¿Cuáles son? Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. ¿Para qué? Para enseñar diferentes perspectivas de quién es Él, que Él es la entrada a la vida eterna y que Él es el que da la vida por las ovejas, defiende a las ovejas, cuida a las ovejas y protege a las ovejas como pastor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está usando estas dos imágenes para mostrarnos quién debe ser Él para nosotros. Y en cada una de estas figuras va a contrastarlas. Cuando habla de la puerta, va a hablar del ladrón y va a decir cuál es la figura del ladrón y quién es él en contraste con el ladrón. Cuando hable del buen pastor, va a hablar del buen pastor y hará un contraste con el asalariado. Pero hoy nos centraremos en la primera de estas figuras. Nos centraremos en la declaración de nuestro Señor Jesucristo que dice: yo soy la puerta de las ovejas. Y veremos por eso del verso 7 al verso 11. Mis hermanos, nuestra enseñanza del día de hoy es: solo en Cristo el creyente tiene salvación, bendición y vida eterna. Por tanto, no debemos escuchar ninguna voz que nos aparte de Él. Vuelvo a repetir nuestra enseñanza, mis hermanos. Solo en Cristo el creyente tiene salvación, bendición y vida eterna. Por tanto, no debemos escuchar a ninguna voz que nos aparte de Él. Mis hermanos, hemos hablado de que el hombre en su estado sin Cristo es un esclavo del pecado. Sigue la voluntad del mundo y de Satanás. Y que solo aquel que fuere libertado por el Hijo, nos ha dicho el Evangelio de Juan, será que verdaderamente libre. Solo aquel que es libertado por el Hijo será verdaderamente libre. Pero todo humano en su condición natural es esclavo del pecado, sirve al mundo y sirve a Satanás. Es decir, nosotros estamos en este mundo, estamos en este redil sin vida eterna, condenados por nuestro pecado. Toda la humanidad está en este mundo condenado por su propio pecado y ajeno a la vida eterna. No la puede obtener por sus propios medios. No hay alguien que llegue a cumplir el estándar que Dios establece. No hay nadie que pueda alcanzar la medida que Dios da para el ser humano. ¿Por qué? Porque, como veíamos al principio, nuestra naturaleza es corrupta.
El pecado ha distorsionado lo que somos. Y es entonces solo la única vía de salvación para el creyente, la única esperanza de salvación para el creyente es ser llamado por Cristo por medio del Evangelio. Que cuando el Evangelio sea proclamado, lo crea, que escuche a su pastor Jesucristo llamándole en la proclamación del Evangelio, y que en esos momentos sus ojos sean abiertos a Cristo y venga a Él. Solo Cristo puede librarnos de nuestra condición de pecado, mis hermanos. Solo Cristo puede librarnos de nuestra condición de pecado. Nosotros pensamos que el pecado es un asunto de hábitos nada más, que si cambio mis hábitos, dejaré mi pecado. Hay personas que creen y dicen, no, me voy a mudar de ciudad para así ya no pecar. Y oh, sorpresa, siguen pecando. Creen que los problemas giran en torno alrededor, y el problema está en nosotros por nuestra naturaleza caída, nuestra condición de pecado. Y por tanto veremos tres cosas que son provistas para nosotros en Cristo y que el texto nos señala. Tres cosas que son provistas para los creyentes en Cristo y que este texto nos señala. La primera de ellas es: solo en Cristo el creyente es salvo. Las tres cosas nos hablarán de la exclusividad de Cristo. Solo en Cristo el creyente puede obtenerlas. No hay otro medio, no hay otra vía en cual el creyente puede acceder a ellas, sino solo a través de Cristo. Y esto nos van a mostrar la exclusividad de Cristo y la profunda necesidad que tenemos de Cristo, porque sin Cristo nada de esto puede ser nuestro. Y lo primero que vemos es que solo en Cristo el creyente puede ser salvo o es salvo. Solo en Cristo el creyente es salvo. El verso 7 nos dice, voy a leer el verso 7 y 9. El verso 7 dice: volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y luego nos vuelve a decir en el 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será que salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, mis hermanos, que Cristo sea la puerta significa que la salvación es exclusivamente por medio de Jesucristo. Que Cristo sea la puerta significa que la salvación es exclusivamente por medio de Jesucristo. ¿Qué tiene en la mente nuestro Señor Jesucristo en esta historia? Ya lo comentábamos. Decíamos que en la antigüedad habían rediles de ovejas compartidos. Es decir, en un redil no solo había ovejas de un solo pastor. ¿Por qué no hacían esto? Porque para ellos era más fácil que muchos pastores cuidaran las ovejas. Podían distribuirse la carga de trabajo si todos los pastores, varios pastores tenían sus ovejas en el mismo redil. Entonces, imaginemos un redil donde hay ovejas que le tienen diferentes dueños. Y eso es lo que tiene en mente, un redil donde hay ovejas que tienen diferentes dueños. No todas las ovejas de ese redil son de Cristo. ¿Qué representa ese redil? Decíamos a Israel. Israel, no todos los que nacen de Abraham son verdaderamente hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque aquellos que son verdaderamente hijos de Abraham lo son por la fe que Abraham tuvo. Y entonces empieza a señalarnos acá de que no todos los israelitas, no todos los judíos son verdaderamente propiedad de Dios. Que hay algunos entre ellos que son propiedad de Dios. Que no todas las ovejas de ese redil le pertenecían a Cristo. Y es donde la semana pasada decíamos, oh sorpresa. Porque si tú fueras a Israel de la época de Jesús, ¿quién pensarías que es la propiedad de Dios? ¿Al fariseo que está enseñando de memoria las escrituras o al ciego que está tirado mendigando? Y al oír la voz del pastor, el que se levanta no es el fariseo, es el ciego. Y él va
y sigue al pastor, porque él sí es oveja del redil y el otro no. Pero la puerta nos habla de salvación. Dice: yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. Es decir, tenemos este redil, hay ovejas de todo tipo. Dada la condición humana de la que hablamos, decimos que el creyente y el incrédulo fuera de Cristo no hay diferencia entre ellos. Ambos pecan y ambos se entregan a sus deseos pecaminosos y ambos desobedecen a Dios. Ninguno es mejor que otro. Tú los ves y dices: no sé cuál es la oveja del pastor. Si Cristo te dijera: ve y trae mis ovejas, tú dirías: ¿cuáles son las de él? Todas se ven iguales. No logro diferenciar una que diga: esta se comporta mejor que esta debe ser la buena. Sino que todas se han entregado a sus deseos, a sus placeres y a su pecado. Pero la diferencia va a ser cuando el pastor se pare y llame. Y cuando el pastor empiece a llamar a cada una de estas ovejas por nombre. Y cuando el pastor empieza a decir las ovejas por nombre, ¿qué va a pasar? Van a abandonar ese redil y van a atravesar por esa puerta a la voz de su pastor. Es decir, que las ovejas van a ser libradas, van a ser salvadas, van a poder salir a pastos por esa puerta. Y es la única puerta que le conduce a esos pastos, que son la vida eterna y las bendiciones del pacto dadas en Cristo. Es decir, las ovejas no tienen otra salida del mundo que no sea Cristo. Si no fuera por Cristo, permanecerían eternamente en su pecado, permanecerían eternamente en su maldad y serían condenados por la eternidad. Pero Dios en su misericordia ha puesto al pastor para que hable y las ovejas puedan salir por la puerta. Lo que va a diferenciar a las ovejas del mundo va a ser que cuando escuchen la voz de su pastor, saldrán y atravesarán por la puerta de vida eterna y serán librados de la esclavitud al pecado, de la esclavitud al mundo, a Satanás, y serán librados del castigo venidero. Mis hermanos, seremos librados solo en Cristo. La salvación es solo en Cristo. ¿Salvos de qué? Salvos de nuestro pecado, de nuestra condenación y de la ira venidera a causa de nuestro propio pecado. El ladrón llega a matar y destruir, pero nuestro Señor Jesucristo ha venido para salvarnos, para darnos vida y librarnos de nuestro pecado. De tal manera, mis hermanos, que las ovejas de Cristo no tienen otro lugar en el cual ser salvos que no es Cristo. Si no atraviesan por esa puerta, permanecerán toda su vida en el redil y nunca saldrán. Esa puerta es la única esperanza para el creyente. No puede haber otra esperanza, no puede haber otra puerta, no puede haber otro camino de salvación y no puede haber otro hombre en el cual nosotros podamos ser salvos. Que Cristo sea la puerta nos indica que Cristo es el único y exclusivo Salvador de las ovejas. No hay nadie más que pueda salvar a las ovejas. Solo hay una puerta que les conduce a la salvación y esa es Cristo. Todo otro camino es falso. No viene del pastor, sino fue puesto ahí como trampa por un ladrón. Mis hermanos, nosotros vagamos por la vida siendo esclavos de nuestros deseos pecaminosos, sirviendo a la carne. Si alguien viera ese redil, no distinguiría entre los que son de Cristo y los que no son, pero es a la voz del pastor que hemos abandonado nuestra vana manera de vivir, donde hemos sido librados de la esclavitud del pecado para una nueva vida en Cristo. Y esto nos va
a decir algo importante, mis hermanos. Hoy mismo, en esta ciudad, puede haber un hombre que está entregado al alcohol, alguna esposa que es infiel, o un joven que está practicando hoy la homosexualidad. Están entregados a sus pecados. ¿Y qué los librará de esa condición? ¿Qué los librará de esa condición que están viviendo? Que lleguemos y les digamos a la espalda: échale ganas, tú puedes. ¿Así es como vencerán a su pecado? No, lo vencerán únicamente viendo aquel que es la puerta de salvación y escuchando la voz del pastor. Es decir, que aún entre los homosexuales hay personas que son de Cristo y que cuando escuchen el Evangelio abandonarán su forma de vida y seguirán a Cristo. Aún entre los borrachos hay personas que son de Cristo y dejarán su vana manera de vivir para seguir a Cristo. Aún entre los peores de la sociedad, según el mundo, habrá personas que escucharán la voz de Cristo y dejarán su vana manera de vivir. ¿Por qué lo sabemos? Porque nosotros éramos de ellos. Nosotros estábamos ahí en el mundo, hundidos en nuestro pecado, y así como ellos escuchamos la voz de Dios, la voz de Cristo, y salimos de nuestra vana manera de vivir al llamado del pastor, que es la puerta. Y entonces debemos recordar, mis hermanos, que la esperanza del mundo es que Cristo sea la puerta. La esperanza de este mundo es que Cristo sea la puerta. No podemos conducirlos a cualquier puerta o a cualquier camino. Es Cristo la puerta que les abre la vida eterna. Si esa puerta no les es proclamada, si Cristo no les es anunciado, y si no es por esa puerta, no vendrán a Cristo y no tendrán salvación. Nadie puede salvar más que Cristo, mis hermanos. Somos salvados en Cristo. Cualquier otro camino, cualquier otra puerta es falso. Una virgen nos salva, un apóstol nos salva, un hombre nos salva. Cristo es la única esperanza de vida entre nosotros. Y esto mismo nos debe hacer a nosotros responsables de decir: mi confianza es en Cristo y solo en Cristo. Si tú estás confiando en cualquier otro camino y en cualquier otra puerta, no salvará, no dará vida eterna, no te conducirá a pastos delicados, no te llevará por aguas de reposos. Así te sepas el Salmo 23 de memoria. No experimentarás esto. ¿Por qué? Porque la puerta a la vida eterna es una, y esta es nuestro Señor Jesucristo. Y esto también, iglesia, nos trae una responsabilidad enorme. Porque ¿qué es lo que le hemos de anunciar al mundo? ¿Quién le hablará a esa persona que hoy practica la homosexualidad de Cristo? ¿Quién le hablará a esa mujer que está en adulterio de Cristo? ¿Quién le hablará a ese hombre hundido en el alcohol de Cristo? ¿Quién? Nosotros. ¿Y cómo lo haremos? No presentando quién soy yo, sino quién es Cristo. Porque lo que puede librarlo de su condición y llevarlo a vida eterna solo es Cristo, mis hermanos. Solo Cristo es nuestro Salvador. Que Cristo sea la puerta nos dice que la salvación es exclusivamente por medio de Cristo. Que Cristo sea la puerta también nos dice que la bendición del pacto es exclusivamente por medio de Cristo. Y acá tenemos nuestro segundo punto. Solo en Cristo el creyente es bendecido. Solo en Cristo el creyente es bendecido. Que Cristo sea la puerta significa que las bendiciones del pacto son exclusivamente por medio de Jesucristo. El texto nos dice que Cristo es la puerta por la que las ovejas son llevadas
son salvadas, pero también es la puerta que conduce hacia los pastos, hacia los delicados pastos. Los delicados pastos y las aguas de reposo que nos habla el Salmo 23 solo son accesibles mediante una puerta que es Cristo. Cuando has repetido el Salmo 23 diciendo que Jehová es tu pastor, nada te faltará y que te conducirá hacia delicados pastos y aguas de reposo, entonces eso solo es aplicable a nuestra vida por medio de la puerta que es Cristo. Él es nuestra salida del redil y Él es el pastor que nos conduce hacia esos pastos y hacia esas aguas delicadas. Solo Cristo es quien nos da a nosotros todas las bendiciones del pacto. Mis hermanos, no hay una bendición que hayamos experimentado en nuestra vida que no se la debamos a Cristo. No hay una sola cosa una sola bendición en tu vida que no se la debas a Cristo. Solo en Cristo experimentamos la vida abundante, las bendiciones del pacto. Todo eso nos es dado en Cristo. Traigamos a memoria el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios da las bendiciones del pacto y dice decir, si tú obedeces, si tú escuchas mi voz y obedeces, estas serán las bendiciones. Serás bendito en la tierra, serás bendito en el campo, serán benditos tus frutos, tus hijos, tus graneros, serás bendito en la tierra. Pero si tú no escuchas mi voz y no obedeces, serás maldito en la ciudad, serás maldito en el campo, serán malditos tus frutos, serás maldito tus hijos, serás maldito en la tierra. Es decir, mis hermanos, la bendición solo se puede obtener por obediencia. La bendición solo se puede obtener por obediencia, según la ley. Entonces, según la ley, tú y yo, ¿qué crees? ¿Debemos ser bien bendecidos? Según la ley, tú y yo estamos bajo maldición. Si nos ponemos ante la ley y evaluamos, la ley diría de nosotros, maldito en la ciudad, maldito en el campo, maldito todo tú en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia no nos da para alcanzar las bendiciones del pacto. Nosotros no obedecemos y no alcanzamos las bendiciones del pacto. Es decir, nosotros estamos bajo maldición ante la ley. No alcanzamos la bendición. Si tú te esfuerzas por tus propios medios para ser bendecido por Dios, ¿sabes qué vas a lograr sobre ti? Maldición. Porque no cumples la ley y nunca has cumplido la ley y nunca podrás cumplir la ley y nunca vas a poder ser bendito por tus propios medios en la ciudad, en el campo ni en ningún lugar de la tierra. La maldición está sobre nosotros. Pero la buena noticia del Evangelio es que Cristo obedeció perfectamente la ley. ¿Sabes quién es el único que puede tomar Deuteronomio 28 y decir, yo cumplí con esto? Cristo. La obediencia perfecta de Cristo hace que Él sea digno de ser bendecido en la tierra, bendecido en la ciudad, bendecido en todos lados. ¿Por qué? Porque Él sí escuchó y obedeció la voz de Dios. Y es aquí donde entra la maravilla del Evangelio, el intercambio divino. Él recibió tu maldición, mi maldición, para que nosotros recibamos su bendición. La bendición se obtiene por obediencia, y la obediencia es de Cristo. Entonces, si nosotros nos separamos de Cristo, ¿qué obediencia nos queda perfecta a la ley? Ninguna. Cristo, la obediencia perfecta de Cristo es el único medio de bendición para nosotros. La obediencia perfecta de Cristo.
La bendición se obtiene por obediencia, y el único que la ha obtenido por obediencia perfecta es Cristo. ¿Y nosotros qué hemos obtenido? Maldición. Pero nuestra maldición le fue dada a Él para que su bendición nos fuera dada a nosotros. Ese es el Evangelio. Esa es la verdad de la cruz. En la cruz Cristo está recibiendo nuestra maldición. Cristo está recibiendo nuestro castigo en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos su bendición por su obediencia perfecta. Mis hermanos, el creyente no tiene otro medio para ser bendecido por Dios que no sea Cristo. No podemos ser bendecidos por Dios por otro medio que no sea Cristo. Entonces, cuando las ovejas han entendido eso, y de pronto aparece por ahí un hombre que alza la voz y dice: ven y entreguen su dinero para que sean bendecidos. ¿Qué van a decir las ovejas? No, nosotros no somos bendecidos por el dinero, nosotros somos bendecidos por Cristo. Las bendiciones del pacto no nos son dadas por el dinero, las bendiciones del pacto nos son dadas por Cristo. ¿Y qué le dirán a ese hombre, las ovejas? Perezcas tú y tu dinero contigo. Porque las bendiciones del pacto son exclusivamente por Cristo. Él cumplió perfectamente la ley. Por eso, mis hermanos, debemos ver que si hoy somos bendecidos, no es porque nos esforcemos más, no es porque ofrendemos más, no es porque hagamos más, es porque Cristo lo hizo todo. Nuestras bendiciones son en Cristo. Las bendiciones del pacto consistían en vida, salud y prosperidad en la tierra prometida. Es decir, todo eso es para nosotros dado en los cielos nuevos y en la tierra nueva. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? ¿Cuál es el lugar donde estaremos para siempre? ¿Es este mundo? No, es el cielo nuevo y la tierra nueva. Y a través de Cristo toda esta vida, prosperidad y salud en la tierra prometida nos es dada en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Y es ahí donde experimentamos muchas de las bendiciones, pero no todas las bendiciones del pacto son exclusivas a ese tiempo. Hay bendiciones del pacto que podemos experimentar aún hoy, como cuáles: ser libres de la esclavitud del pecado, ser transformados a la imagen de Dios, conocer a Dios y conocer a Cristo por la fe, sellados por el Espíritu Santo. Todas esas son bendiciones que hoy experimentamos en nuestra vida, y todas esas las experimentamos solo por Cristo. Mis hermanos, nadie tiene que dar dinero para experimentarlas. Las bendiciones del pacto no son por nuestra obediencia, sino son por la obediencia de Cristo. Y nuestra obediencia hoy es una respuesta al amor de Cristo. Nuestra obediencia hoy es una evidencia de que amamos a Cristo. No obedecemos para alcanzar bendiciones, obedecemos porque nos han sido dadas todas en Cristo. Todo lo que tenemos se lo debemos a Cristo. Es decir, ya hemos planteado que la salvación es exclusivamente por Cristo, la bendición es exclusivamente por Cristo. Una tercera, la vida abundante es exclusivamente por Cristo. Que Cristo sea la puerta significa que la vida en abundancia es exclusivamente en Jesucristo. ¿Qué pasa con este tema? Siempre hemos planteado esto, ¿no? Algunos miembros de esta iglesia tienen problemas para explicar por qué una iglesia de sana doctrina se llama vida abundante. Porque normalmente relacionan la abundancia ¿a qué? A dinero. ¿Qué ha hecho el mundo? Ellos dicen, bueno, la Biblia dice que debemos tener una vida en abundancia. Y ellos dicen, ¿qué es la abundancia? Y se ponen a meditar en qué es la abundancia. Bueno, pues alguien abundante es alguien que tiene dinero, alguien que tiene salud, porque ¿de qué te sirve el dinero si no tienes salud?
Alguien que además puede tener casas, coches y muchos bienes materiales. Ese es alguien que tiene abundancia. Entonces lo que hacen es traer esta definición moderna, actual de abundancia y aplicarlo a la Biblia para decir, entonces si Dios quiere que yo tenga una vida abundante, Dios quiere que yo tenga casas, carros, dinero, salud perfecta. Pero eso es incorrecto porque estamos trayendo algo que es de nuestra época a las escrituras que se escribieron ya hace algunos años. Porque esa definición de abundancia no es la que está en mente del autor ni de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el texto en su literalidad dice, yo he venido para que tengan vida y tengan mucha. Es decir, está diciendo que ha venido para que tengan mucha vida. La palabra para vida acá es una palabra que en griego es zoe, que significa vida. Yo he venido para que tengan mucha zoe, es lo que nos está queriendo decir, tengan mucha vida. ¿A qué se refiere entonces el hecho de tener mucha vida? Una vida que perdura para siempre, una vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y que su vida sea eterna. Entonces el concepto de abundancia en el texto no es el mismo concepto de abundancia que podemos ver en la sociedad. Lo que Cristo quiere para nosotros es que tengamos vida eterna, que tengamos mucha vida, no muchas riquezas. Es decir, que por medio del buen pastor el rebaño experimenta la vida eterna. Que Cristo sea la puerta quiere decir que tú y yo experimentamos vida eterna. Y esta vida eterna solo es accesible mediante la puerta que es Cristo. Cristo es nuestra fuente de vida eterna. Una vida que vence a la muerte, una vida que trasciende este siglo, una vida que nos va a llevar a estar en la presencia de Dios eternamente. Mis hermanos, lo planteemos de esta manera. Imaginemos que nuestro hermano Marco con sus hijas les toca ir a vivir a otro país y se van a otro país a vivir. Pero de pronto le empiezan a pasar un poco mal en ese país y empiezan a tener necesidades en ese país. Y al mismo tiempo, su hermano David, con sus influencias, sabe que Rusia va a atacar ese país donde está Marco. Entonces dice, tengo conocimiento privilegiado, sé que Rusia va a atacar el país donde está mi hermano. Si él ama a su hermano, ¿qué va a hacer? Le va a decir, mira, te doy dinero para que te compres una casa, un carro, para que tengas todos los lujos que quieras. Si él ama la vida de su hermano, ¿qué va a hacer? Sal de ahí, hermano, huye. Aunque su hermano, en lo natural, ¿qué va a decir? No, si tú me amaras, me darías el dinero que necesito para lo que yo quiero. Pero no, él sabe que ese país va a ser destruido. Debes salir, debes huir, no debes permanecer, no debes buscar los lujos ahí, porque ahí va a ser destruido. Mis hermanos, ese es el Evangelio, donde este mundo va a ser destruido. Sería ilógico que Dios, como sería ilógico que el hermano buscara que su ser querido estuviera en lujos para ser destruido en lujos, sería ilógico que nuestros bienes consistieran en este mundo principalmente. Que Dios dijera, te voy a dar carro, casa, lujos en este mundo que va a ser destruido. ¿Dónde serían más seguros nuestros bienes? En el mundo venidero, en el siglo venidero. Y ahí es donde estaría nuestra seguridad. Y lo que Dios nos diría no es, mira, hijo, te doy acá $1,000,000 para que solventes tus deudas en este país. Lo que nos va a decir es, sal de ahí, sal del mundo, abandona ese mundo porque va a ser destruido. Porque va a ser destruido, mis hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos entender, mis hermanos. Que la vida abundante no consiste en tener mucho en el mundo que va a ser destruido. Consiste en el mundo venidero, en la vida eterna, donde nada puede destruir, donde solo Cristo nos puede
conducir. Pero, oh mis hermanos, hay muchos creyentes que viven en este mundo buscando más la abundancia en este mundo que a Cristo. Hay muchos, mis hermanos, que viven en este mundo como si nunca fuera a ser destruido. No es fácil, no es difícil, no es extraño escuchar cuando vas con un hermano y le preguntas: hermano, ¿ha estado leyendo su Biblia? ¿Y qué responde? Hermano, no sabes qué trabajo he tenido. ¿Qué me está diciendo? Amo más este mundo que el mundo venidero. Amo más este mundo que el mundo venidero. Porque si verdaderamente amara más el mundo venidero que este mundo, ¿dónde estaría su prioridad y dónde estaría su enfoque? ¿Dónde estaría su dedicación? Mis hermanos, un mal grande es que amamos mucho este mundo y por tanto queremos que la vida en abundancia se trate de este mundo. Queremos que sea aquí porque lo amamos demasiado. Pero debemos amar el mundo venidero y esperarla en el mundo venidero. Y debemos despojarnos en este mundo para procurar el mundo venidero. Así que, mis hermanos, que Cristo sea la puerta. Nos dice que la vida abundante para el creyente es exclusivamente en Jesucristo. Ya con este punto finalizamos. No debemos escuchar, por tanto, ninguna voz que nos aparte de Él. No debemos escuchar ninguna voz que nos aparte de Él. ¿Van a haber voces que traten de engañar a las ovejas? Claro que sí. Dice, verso 8, todos los que antes vinieron de mí, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Luego en el verso 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Mis hermanos, el otro día veía una película y en la película iban a entrar unos ladrones a una caja fuerte cuya puerta era impenetrable. ¿Qué estrategia crees que usaron? Seguramente ya se la saben. No entraron por la puerta, sino cavaron por debajo de la bóveda y por debajo de la bóveda sacaron las cosas. Es decir, no entraron por la puerta, sino entraron ilegalmente, porque esa puerta era ¿qué? Impenetrable. Y esta es la imagen, mis hermanos, del texto. Quienes no entran por la puerta son ladrones. Quienes entran ilegalmente al rebaño son ladrones. ¿Y qué pasa si las ovejas deciden escuchar a estos ladrones? Van a morir y van a ser destruidas. Porque ellos llegan ¿qué? A hurtar, matar y destruir. Van a haber puertas falsas que nos van a guiar a caminos falsos. Y si somos de Cristo debemos ¿qué? No escuchar esas puertas. Las ovejas no les oyen, nos dice el texto. ¿Qué puertas falsas podemos ver? La puerta falsa de la religiosidad. Imagina que un padre le dice a su hijo: cuando cruces esta puerta te voy a comprar el PlayStation que quieres. Y le pinta una puerta en la pared. ¿Tú sabes cuándo el niño va a pasar la puerta? Nunca. Va a estar chocando y chocando, lastimándose y lastimándose y nunca va a poder pasar. Esa es, mis hermanos, el legalismo. El legalismo es decirle a la gente: cuando tú obedezcas la ley de Dios vas a poder ser salvo. ¿Sabes cuándo va a obedecer la ley de Dios esa persona? Nunca. Va a chocar y chocar y nunca va a poder atravesar por esa puerta, porque el legalismo es una puerta falsa, porque nadie puede ser salvo cumpliendo todas las demandas de la ley, porque nadie puede cumplir todas las demandas de la ley.
Otra puerta falsa va a ser la puerta del libertinaje, mis hermanos. Alguien va a poner a la mitad del redil una puerta ficticia para que atraviesen, y ellos van a creer que ya están del otro lado, pero van a estar en el mismo redil. Solo les pusieron una puerta falsa en medio. Y lo mismo que hacían de un lado, van a hacer del otro lado. Es decir, no hay un cambio de vida. Creer que pueden ser de Dios sin abandonar el redil es una mentira. Y no se dan cuenta porque esa puerta falsa los engañó. Les hizo creer que salieron, pero están en el mismo redil. Esa puerta falsa los ha engañado. Y viven como siempre han vivido, pero esperando recibir de Dios las bendiciones del pacto y la vida eterna. No, mis hermanos, quien es salvado no permanece en el redil, sale del redil por la puerta que es Jesucristo. Cuidado con la fuerza falsa de libertinaje que nos dice: tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes permanecer haciendo lo que quieras y vas a mantenerte salvo. Y así, mis hermanos, se han levantado puertas falsas por las herejías y por los falsos profetas. Puertas que traen destrucción y no traen vida. Oh, mis hermanos, solo acá en México se creó una secta que se llama la Luz del Mundo. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha traído esa secta? Violación, fraude. ¿Cuántas cosas no han venido por eso? ¿Por qué? Porque escuchan una voz que no es la voz de Cristo. Porque el ladrón viene a matar, a hurtar y a destruir. Y quienes siguen la voz de esos ladrones claramente van a destruir su vida, van a experimentar muerte. Pero las ovejas deben escuchar solo la voz de Cristo, mis hermanos. Y es aquí donde tú y yo debemos estar atentos a la voz de Cristo y solo de Cristo. Mis hermanos, nosotros no venimos domingo a domingo a escuchar lo que un hombre tiene que decir. Venimos a escuchar lo que Cristo tiene que decir en su palabra. Y el día que quien ocupe este púlpito se diga algo que no es conforme a las Escrituras, las ovejas tienen la responsabilidad de ¿qué? De no escuchar lo que se está diciendo. Porque la voz que siguen es la voz del pastor. No siguen la voz de ladrones, no siguen la voz de asaltantes, siguen la voz de Cristo. Mis hermanos, si eres oveja de Cristo, es tu responsabilidad seguir la voz de Cristo. Es tu responsabilidad seguir la voz de Cristo. Es tu responsabilidad abandonar el mundo para seguir a Cristo y atravesar por la puerta de vida eterna. No te engañes creyendo que estando en el mundo puedes estar con Cristo. No te engañes que siguiendo otra voz puedes seguir la voz de Cristo. Hermanos, cuando nosotros queremos desobedecer a Cristo, somos expertos en buscar la voz que nos conviene. Así como un niño pequeño, ¿no? Cuando a mi hijo lo regaña su mamá, ¿a dónde crees que va corriendo? Con el papá a que lo abrace. Cuando le regaña el papá, va corriendo con la mamá. ¿Por qué? Porque está buscando dónde le conviene, dónde es su naturaleza humana, le lleva a buscar dónde él cree convenirle. Y así somos muchos, mis hermanos. Cuando queremos pecar, buscamos el consejo de alguien que no va a ser tan radical con nosotros, que va a decir, pues no está tan mal, no está tan mal lo que estás haciendo. Van a buscar el consejo de algún amigo que les diga que esa relación no está tan mal, pero no van a querer escuchar las voces que les dicen, estás en contra de Dios. ¿Por qué? Porque queremos escuchar voces que nos digan paz, paz. Pero Dios ha dicho que es maldito el que dice paz, paz cuando no hay paz.
Nosotros queremos escuchar en nuestro pecado que nos digan paz, paz. Puedes seguir haciendo eso, no pasa nada. Mis hermanos, si somos de Cristo, escuchemos una sola voz, la de Cristo, porque solo en Él tenemos vida eterna. Y como este es un regalo de Dios, demos gracias a Dios. Oremos.